Muy buenas tardes a todos. Saludos de Houston, Texas. Es un gran placer estar entre ustedes y tener el gran privilegio de conocerlos un poquito. Gracias por su fe y me alegra mucho ver a mi gran amigo Julio. Gracias, hermano, por la invitación de estar con ustedes. Tengo buenos recuerdos de él durante su tiempo en el IBIT con nosotros y fue algo maravilloso realmente ver a tu cara otra vez esta tarde. Bueno, voy a intentar de compartir algo, si está bien. Déjenme compartir mi pantalla rapidito. A ver. Cuando empecé de predicar, mi esposa y mi hija corrieron porque es peligroso estando muy cerca porque voy a hablar así, no quiero pegarlas. Bueno, bueno, no sé si les dijeron, pero Julio me conoce en el instituto y me dijo que yo puedo predicar aquí tal como hago en el instituto. Los cursos en el instituto corren por 2 horas y media. Espero que todos estén listos para eso, ¿verdad? Tal como Pablo en Hechos capítulo 20, cuando él predicó hasta el medianoche y alguien se cayó de la ventana. Vamos a ver, espero que se queden. Si se caen dormidos, está bien, disfruten el descanso. Bueno, para comenzar, quiero hablar de ese tema. Estamos todos en la cuarentena, pero quiero ver si tú sabías que una vez Cristo también estuvo en la cuarentena. Y creo que Él tiene algo para enseñarnos sobre cómo podemos aprender y aprovechar el tiempo en cuarentena. Entonces, un par de palabras sobre ese concepto de cuarentena. ¿Cuáles son los orígenes del término, el concepto de cuarentena? De hecho, han usado el concepto de la cuarentena desde el tiempo de Moisés. Si lees el Antiguo Testamento, vas a ver de que en el caso de tratamiento de leprosos, que gente tiene que ser puesta a un lado para no contagiar a los demás. Y eso entonces conceptualmente es algo que se ve desde el tiempo muy antiguo. Pero el término es otra cosa. El término inició en una ciudad en Rusia, Dubrovnik, y en el siglo XIV después de Cristo, empezaron a poner en práctica la cuarentena. Lo chistoso es que lo que pasa es que cuando un barco llegaría al puerto, el gobierno dice que hey, tú no puedes entrar a nuestra ciudad hasta un periodo, porque en ese momento fue durante la plaga negra en que está matando todo el mundo en este siglo. Y entonces ellos empezaron a decir, no, si tú estás en el barco, tienes que quedarte en el barco. Curiosamente, originalmente fue 30 días, pero sobre tiempo lo cambiaron para 40 días. Y eso es donde se deriva el nombre cuarentena, basado en este término 40 días. Entonces, es interesante de que nuestro término cuarentena se deriva del término 40 días. Entonces, quiero pedirles un poco de ayuda. Si tienes en la computadora la capacidad de hacer el chat o voy a preguntarles algo. ¿Cuáles eventos en la Biblia ocurrieron sobre 40 días? Es un número bastante común, ¿verdad? Que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los eventos que traspasaron sobre 40 días? Está bien para mí si quieren hablar en voz alta también como una clase regular, pero no sé lo que es Hermano, aquí. Sí. hermano, yo Adelante. fue cuando después de que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, pasó al desierto 40 días y 40 noches, ¿verdad? Sí. Exactamente, mi hermana. Muy bien. Ok, veo también el chat, el diluvio. Muy bien. ¿Cuáles otros? Cuando ascendió Jesucristo al cielo.
Muy bien, muy bien. En los últimos 40 días exactamente de su vida también, en el Hechos capítulo 1 lo menciona. Bueno, hay varios. Voy a ponerlos aquí rapidito. Como fue mencionado por Saley, del diluvio, 40 días, 40 noches, está lloviendo. También Moisés estuvo en el monte Sinaí por 40 días recibiendo la ley ahí. Entonces él también pasó ahí ayunando aún, igual como Jesús. Los espías, cuando ellos están entrando en la tierra prometida para averiguar qué bueno es la tierra, ellos pasaron 40 días en la tierra prometida. Y por esa razón, Dios dijo en Números capítulo 13 y 14, de la misma cantidad, 40 años pasaron ¿dónde? En el desierto, ¿verdad? Por haber pasado 40 días en la tierra prometida, tenía que aguantar 40 años en el desierto. También Goliat estaba desafiando al ejército antes de la llegada de David en Samuel capítulo 17. Tres más también. Ezequiel fue acostado en su lado derecha por 40 días. Yo imagino que él tiene un gran dolor en sus huesos después, ¿no? Por estar acostado así por tanto tiempo. Jonás también decía que Dios iba a destruir la ciudad de Nínive en 40 días. Y también, como fue mencionado por el hermano Johnny, que Jesús apareció por 40 días después de su día de resurrección para preparar los discípulos antes de que él ascendió al cielo. Son unas ocurrencias de los eventos que ocurrieron sobre 40 días. Pero tal como la hermana Celsi, creo, dijo, yo quiero hablar de que Jesús pasó 40 días en el desierto. Porque realmente es mucho ahí muy parecido a lo que estamos experimentando actualmente. Entonces, quiero que leamos, por favor, esta sección. Vamos a estar usando Mateo capítulo 4. Si tienes una Biblia, puedes usarla. Yo voy a compartir una aquí también. Por los que les quieren, voy a compartir. Estoy leyendo de la Reina Valera, pero es la Reina Valera actualizada. Es más nueva cita. Tal vez no es exactamente lo que tienes, pero va a ser muy parecido. ¿Ok? Entonces, y si quieres leer en griego, está en la mano izquierda. Lo que quieras, puedes elegir lo que quieres. Bueno, entonces Jesús fue llevado. Bueno, ¿me puede ayudar alguien? ¿Alguien quiere leer eso, por favor? Yo voy a guardar mi voz un poquito. Sí, hermano. Adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Excelente, gracias, mi hermano. Entonces, regresando a
al PowerPoint, quiero darle una idea de cómo apareció donde Jesús pasó unos 40 días. Eso parece muy agradable, ¿no? Eso es el desierto donde pasó Jesús el tiempo en el desierto. Estamos hablando de algo seco, seco, seco. Un par de otras imágenes. Eso también está muy cerca a la ciudad de Jericó, no muy lejos del río Jordán. Puedes ver a las montañas que casi no tienen nada de vegetación, nada. También es otra imagen de dónde está el desierto. Entonces, cuando tenemos la idea de la palabra desierto, espero que eso te da una idea de lo que estamos hablando. Entonces, cuando la Biblia habla del desierto, estamos hablando de algo que no tiene nada de vegetación, nada. De hecho, esta montaña se llama el Monte de Tentación, porque eso tradicionalmente es donde Jesús pasaba los 40 días. Pero quién sabe si es o no, pero está al lado de la ciudad de Jericó, que puede ser, es muy posible. Pero eso te da una idea de cómo estuvo la situación para Jesús sobre los 40 días. Entonces, no vamos a leer Lucas ni Marcos, pero vamos a estar tocando poquito de ellos sobre la marcha. Entonces, pero vamos a regresar y mirar algo de las tres cosas que están ahí. Pero antes de entrar en las tres tentaciones, quiero hablar en términos generales sobre lo que está pasando. La cuarentena, en muchos sentidos, es un periodo de probación, un periodo en que estamos probados. En primer versículo, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo, para ser probado. Interesantemente, si se interesa eso, el término griego es perazo. Eso puede significar, dependiendo del contexto, probar o tentar. A veces Dios prueba a alguien. Hay ejemplos de eso en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando él probó a Abraham en el sacrificio de su hijo, usando esta palabra. Pero también uno puede ser tentado en el sentido de probar para hacer lo malo. Entonces, en este caso, Satanás está tentando o probando a Jesús. Y lo más que he masticado en esta historia de Jesús en el desierto, yo creo que él tenía en mente un pasaje en el libro de Deuteronomio, cuando él pasaba los 40 días en el desierto. Eso está de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, acuérdate, y en este caso Moisés está hablando al pueblo de Israel. Entonces él está hablando con los israelitas en el desierto. Y dice lo siguiente, Moisés, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de ¿qué? Humillarte y ¿qué? Probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Estoy convencido más y más que Jesús estaba meditando en estos pensamientos. Vamos a ver por qué ahorita. Ok, te voy a decir por qué ahorita. Pero creo que durante los 40 días que él estuvo en el desierto, él estaba pensando, masticando, meditando en este concepto. Porque él también está siendo ¿qué? Probado. Tal como el grupo de israelitas fueron probados los 40 años. ¿Con cuál fin? ¿Cuál fue el fin? Para ver si ellos no estaban de acuerdo con Dios, iban a cumplir con los mandamientos o no. Y es la misma pregunta para Jesús. Jesús, ¿vas a cumplir con los mandamientos de Dios o no? Eso fue el asunto. Entonces, quiero proponer esa pregunta también. Hay unas maneras que te sientes probado durante esta cuarentena. Te sientas que también es un momento que Satanás está al ataque. Está enfrentándote con cosas que no esperabas, echándote obstáculos enfrente de tu camino. ¿Te sientas así? ¿Has tenido cosas que normalmente no te molestan, pero ahora sí?
Tal vez han surgido problemas económicos que estás pensando, oh, ¿cómo voy a sobrevivir eso? O tal vez Satanás está tentándote por dificultades en relaciones, en el hogar. No sé. También tal vez por lo que cómo estás pasando el tiempo. Tal vez estás mirando cosas que no debes. Algo así. Hay muchas formas que Satanás está obrando dentro de ese periodo. Igual con Jesús. Él está tratando de atacarle. Pero al final de cuentas, quiero hablar un poquito sobre Satanás para prepararnos, porque en el texto bíblico se describe al diablo con un par de términos. Uno es diabolos, el diablo. Y eso significa, realmente, el término significa el calumniador o el acusador. Está acusándote, está calumniando en contra de ti. El otro término muy común es Satanás. Es basado en el hebreo, Shatán o Satán, y eso significa simplemente el adversario. Entonces, cuando hablamos del Satanás al diablo, estamos hablando de esos conceptos. Él está atacando, está acusando, está en contra de nosotros, ¿verdad? Algo interesante hablando de Jesús y hablando de Satanás, veremos que él usa los mismos tácticos casi siempre. Y se puede básicamente poner en tres categorías. Y se ve en las tres tentaciones de Jesús, se ve en las tres tentaciones con Adán y Eva, y un pasaje en 1 de Juan que habla de lo que está en el mundo. Mire conmigo. En el ejemplo de Génesis, dice que está en Génesis capítulo 3, que entonces la mujer, hablando de Eva, vio que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer, que era atractivo a la vista y que el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mira lo que dice también en capítulo 2 de 1 de Juan. Todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esas son las tres cosas iguales, ¿verdad? Y se ve lo mismo en las tres tentaciones de Jesús, que vamos a ver ahorita. Él fue tentado con los ojos, él fue tentado con la carne, un bistec, creo, no, tal vez no un bistec, pero él tenía deseos de la carne de hacer algo malo. Y también deseos de la soberbia, la idea de que soy mejor que otras personas, que tengo jactancia, ese sentido de que yo soy más que soy. Eso es es la misma táctica que usaba Satanás con Jesús, con Eva y contigo. Y por eso, si conocemos a nuestro enemigo, podemos prepararnos mejor. Entonces, entramos con la conversación con Jesús, porque Él es el gran maestro. Él es la clave. Él nos va a enseñar cómo podemos atacar a nuestro adversario, el diablo. Entonces, con eso en mente, vamos para adelante. Si regresamos al pasaje rápidamente, hemos dicho que es el periodo de probación y dice que las primeras palabras del tentador o del diablo, él dice lo siguiente: si eres el Hijo de Dios. Y es interesante que eso no es por accidente. Una cosa que quiero animarte a hacer cada vez que estás leyendo el texto bíblico es leer el contexto más amplio. Mira lo que había sucedido inmediatamente antes. ¿Alguien recuerda lo que había pasado antes de ir a la tentación? ¿Qué pasaba a Jesús? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué pasó a Jesús directamente antes del momento de ir a la tentación? Había sido bautizado. Exactamente. Él fue bautizado. ¿Y alguien recuerda lo que dijo la voz? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Exactamente. ¿Eso es quién? Mi hijo amado. Entonces, con esta palabra está preguntando Satanás: si tú eres el hijo, haz tal y tal cosa.
Entonces, él va a usar esta fórmula al principio de cada tentación a Jesús. Y realmente eso regresa a ese punto, que por usar esa frase, él está diciendo, ¿cómo quieres llegar a ser el Mesías? ¿Cómo quiere llegar a ser el Mesías? Es lo que está preguntando Jesús realmente. ¿Quería seguir el plan del Padre, lo que el Padre había preparado de antemano, o puedes aceptar el atajo de Satanás? Se usa esta palabra atajo ahí en Mazatlán. Es una palabra común que cuando uno quiere llegar a un lugar más fácilmente, ¿verdad? Y tratas de pasar por un atajo. Eso es la palabra, ¿verdad? Sí. Eso me causó pensar una vez. Estaba muy cerca a la ciudad de ustedes. Yo estaba con mi esposa en la ciudad de Puerto Vallarta. Estábamos viviendo en Guadalajara y habíamos pasado un fin de semana en Puerto Vallarta. Y estamos caminando, regresando al hotel donde estábamos y nos dimos cuenta que es muy lejos donde estamos. Pero hubo una fuente que está de lejos allá. Pero para caminar pasa allá y otra vez regresar sería demasiado. Y hubo un río pequeño que hay que cruzar para llegar de aquí para allá. Es un río chiquito, tal vez 3 metros máximo, 2 o 3 metros en anchura. Y yo dije a mi esposa, ven, no hay que caminar hasta la fuente, podemos cruzar directamente, así de fácil. Y empezamos caminando, eso huele mal. Y descubrimos que son aguas negras que estamos cruzando. Entonces, los atajos son siempre un desastre. Entonces, hermanos, eso es lo que descubrimos aquí con Jesús también. Satanás quiere darle a Jesús un atajo. Y Jesús tiene que mantenerse firme al plan de Dios. Y eso es algo para nosotros también. Los atajos siempre van a causarnos más problemas que ayudan. Con eso en mente, vamos a ver las 3 tentaciones. El número 1, ¿cómo sabemos? Otra vez, es algo, yo imagino que ustedes conocen esta historia bastante bien. Entonces, no vamos a detalladamente estudiar cada palabrita. Pero la primera tentación es que él fue tentado a cambiar el pan, las piedras en pan. Bueno, y siempre me ha molestado esa primera tentación, porque ¿cuál sería lo malo en comer pan? Bueno, he luchado mentalmente y tratado de descubrir la razón por qué es tan malo. Al final de cuentas, tiene que ver con atajo y tiene que ver con el uso del poder de Cristo para sí mismo. Si lees los evangelios, nunca vas a ver Jesús usando su poder para su propio beneficio. Siempre está en servicio para otros. Y creo que Satanás está tratando de tentarlo a hacer algo para sí mismo y seguir la palabra de Satanás. Y seguir lo que él está sugiriendo. Y creo que eso es la tentación más que todo con esta primera tentación. Pero lo que nos importa es lo que dice Jesús en respuesta. Nota lo que dice. Cada vez él inicia con 3 palabras, ¿verdad? Bueno, 2, dependiendo de la traducción. Escrito está. Cada vez que Jesús responde a Satanás, él responde con escrito está. Y después él va a citar un pasaje del Antiguo Testamento. Cada vez. De hecho, cada vez él está citando de Deuteronomio. En este caso, después del pan, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Recuerdas que estaba hablando que yo pensaba que Jesús pensaba en el otro pasaje en Deuteronomio capítulo 2? Miramos a eso rapidito. Deuteronomio capítulo 8.
Versículo 2. Eso es lo que yo mencionaba antes. La razón por estar en los 40 años que el pueblo estuvo ahí para humillarlos y probarlos. Y inmediatamente después de eso es donde tenemos este versículo que cita Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, es exactamente conectado con lo que estamos mencionando antes. Yo creo que Jesús está pensando, yo tengo que obedecer a la palabra de mi Padre siempre. Y cuando Satanás lo tentaba, él podía responder, hey, escrito está. Porque él estaba meditando en este mismo versículo. Y puede responder, estoy congelado. Un momento. Ok, perdón, se congeló por un instante, perdón. Jesús puede responder, yo voy a mantenerme firme al plan de mi Padre. Porque escrito está. Entonces, la primera aplicación que yo quiero acercarnos con nosotros es eso. Hermanos, más que nunca ahora, necesitamos alimento espiritual durante la cuarentena. La palabra de Dios. Hermanos, es algo sumamente importante. Cuando estamos en cuarentena, cuando estamos en momentos de tentación, es absolutamente clave que tenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Esta aplicación y las otras que voy a hacer, necesito decirles abiertamente que estoy robando las aplicaciones de otra persona. Mi esposa, que conocieron a ustedes hace un par de minutos, lamentablemente tiene una enfermedad crónica y casi no puede salir de la casa por ya casi 10 años. Entonces, ella entiende demasiado bien lo que es la cuarentena, de estar separado de la gente en todo el tiempo. Y ella, cuando yo preparaba esta lección, me decía un par de sugerencias de cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Y ella puede hablar de una posición de bastante autoridad. Ella conoce bien lo que es. Y ella puede hablar con entendimiento. Entonces, esta aplicación es directamente de una persona que sabe lo que está diciendo. Entonces, más que todo, necesitamos buscar formas de aprender la palabra de Dios. Tal vez debes poner una meta. Yo voy a leer el libro de Marcos durante la cuarentena. Yo voy a leer un libro de la Biblia durante las próximas 3 semanas. O tal vez puedes hablar con un amigo. Mi hija y su amiga están leyendo Esther y después conversando sobre lo que leyeron. Tal vez necesitas hablar con un amigo o una hermana en Cristo para decir, hey, vamos a hacer un pacto. Vamos a leer este libro juntos, después conversamos lo que encontramos. Busca una manera para seguir poniendo la palabra de Dios dentro de su cerebro y su corazón. Porque así podemos sobrevivir los ataques de Satanás. Entonces, siguiendo a la siguiente tentación, y realmente fue un chiste que voy a predicar por 2 horas y media. No voy a hacerlo. De eso fue chiste nomás. Yo sé que está solamente en el segundo. Ya ha pasado 45 minutos. ¿Qué va a pasar? Bueno, la segunda tentación es saltar del templo. Eso es una imagen de un modelo que está en Jerusalén. Y eso es el modelo como era la ciudad en la época de Jesús. Eso para darte una idea de cómo era. Eso es el templo. Y realmente toda esta área aquí es parte del templo. Vamos a ver más rapidito. Regresando al pasaje, dice que la pregunta del diablo es, ¿cómo vas a mostrar que eres el Mesías? Otra vez, eso está en el trasfondo de sus preguntas. Entonces dice lo siguiente, el diablo le llevó a la santa ciudad. Otra vez eso es Jerusalén, la santa ciudad. Y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez la misma pregunta, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? ¿Qué está haciendo?
Está citando la Biblia, ¿verdad? ¿Has pensado que Satanás sabe cómo citar la Biblia? Está citando la Biblia. So, ¿qué hacemos con eso? Bueno, una cosa que quiero mencionar rapidito, no es tan importante, pero algo interesante. Cuando habla del pináculo del templo, el término griego es más como una ala del edificio. El término en griego, tal como el término en latín, ¿cómo puedes ver? Pináculum, de donde se deriva nuestro término, pináculo, es el diminutivo de pina, que significa ala, por ejemplo. Entonces, pensando en eso, yo creo regresar a las imágenes. Cuando Jesús fue llevado al pináculo, es mejor dicho que una ala del edificio, en vez del lugar más alto ahí. Entonces, yo creo, para darte otro par de otras imágenes, yo creo que esta parte aquí es probablemente donde fue llevado Jesús. Tal vez aquí en esta esquinita es muy alto, hay una caída bastante profunda. Entonces, esto está mirando a las escaleras sureñas aquí. Aquí es el templo y yo creo que probablemente él fue llevado más o menos por acá. Y él decía otra vez, hey, tú debes saltar de aquí y Dios te va a proteger, porque es muy alto, eso es muy, muy alto. Entonces también algo muy importante recordar es que aquí es donde entraron mucha gente al templo. Sería un lugar muy, muy público donde se puede ver. Y la pregunta es, ¿cómo quieres llegar a ser el Mesías? La idea es que si Jesús podría saltar del templo y todo el mundo de Jerusalén, los líderes, etcétera, vieron una persona saltando del cielo, literalmente, y nada se pasa, ¿piensas que eso tal vez pueda agarrar la atención de unos cuantos? Y es un atajo de agradecer al liderazgo en Jerusalén. Ahora tenemos el Mesías esperado. Aún puede caer del cielo y nada le va a pasar. Que es el hombre que hemos esperado por años y años y años. Está allá, finalmente. Pero Jesús sabía que eso no es el plan de Dios. Los judíos en esta época, ¿cómo sabían? Yo creo que tal vez ya lo saben, pero los judíos esperaban un Mesías terrenal. Ellos esperaban a un guerrero que pueden llevar a un ejército para conquistar el mundo. Es lo que esperaban los judíos de esta época. Entonces, cuando Satanás está ahí, está pensando, yo puedo apoyarte con eso. Yo te puedo guiarte a Jerusalén, tú puedes saltar, nada te va a pasar. Entonces, listo, tú puedes agarrar a toda la gente, van a seguirte, no más que hacer. Otra vez Jesús pensaba, ¿cuál es el plan de Dios? Y mira lo que él dice. Además está escrito, entonces está corrigiendo Satanás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces Jesús reconoció claramente que eso no es el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios, sino que no debemos poner a prueba a nuestro Dios. ¿Qué significa eso? No vamos a pasar tiempo, pero sugiero que leas en Deuteronomio capítulo 6. Está citando Deuteronomio 6, 16. Pero Deuteronomio 6 está hablando de lo que ocurrió en Éxodo. Cuando el pueblo había salido de Egipto, está en el desierto y no hubo agua, andan en el desierto, están quejándose, murmurando, etc. Y están poniendo a prueba al Señor. Entonces, yo creo que para nosotros, cuando estamos en la cuarentena, debemos tener cuidado en poner a prueba al Señor. Y varias formas que se puede hacer. Quiero hablar de un par de cosas. En el ejemplo de Jesús, Satanás está diciendo, hey, si tú hagas tal y tal cosa, tú saltas, Dios te va a proteger. Y están diciendo
o forzando que Dios haga una cosa. Están diciendo, o poniendo Dios en una esquina, en cierta forma, si puedes decir, que tú tienes que hacer eso para mi Dios. Y a veces os escucho cosas igual. Que, por ejemplo, una persona puede citar Éxodo 15:26. Éxodo 15:26, donde dice que el Señor es nuestro sanador. Entonces, tú vas a ser sanado, claramente. Si tú eres enfermo, hey, Dios es nuestro sanador. De acuerdo con Éxodo capítulo 15, versículo 26, tú vas a ser sanado. ¿Es verdad? ¿Dios va a sanar a todos? ¿Siempre? Lamentablemente no es verdad. Tal como Satanás está tratando de usar la Biblia de una forma equivocada, también hoy en día muchos lo hacen. Tratando de forzar que Dios haga tal y tal cosa. No es así. Poniendo promesas donde Dios no ha hecho promesas. Hermanos, yo quisiera con todo mi corazón decirles que Dios va a protegerte del virus. Yo quisiera con todo mi ser decir, Dios va a protegerte, Dios va a hacer todo lo bien. Nunca, nada de ustedes van a estar sufriendo durante esta pandemia. Pero no puedo. No puedo decirles eso, lamentablemente. Pero lo que puedo decirte, y ese es el punto en parte de lo que pasó en Éxodo capítulo 17, es que Dios estará contigo. Pase lo que pase. Si tú estás sufriendo, Dios está a tu lado. Si tú estás angustiado, Dios está contigo. Dios no te va a dejar al lado. Dios no te va a dejar. Y eso es la lección del capítulo 17 de Éxodo que menciono aquí. Eso es el punto. Debemos cuidar de hablar donde Dios no ha hablado y ofrecer esperanza falsa. ¿Han oído esta palabra? Esperanza falsa. Debemos evitar eso, hermanos, porque eso es destructivo. Hay que decir, bueno, hay promesas que Dios ha dado que son firmes. Y quiero preguntarles o decir, tal vez decirles porque sé que está corriendo el tiempo, pero tenemos muchas promesas firmes de Dios en que podemos confiar 100%. El cielo número 1. Pase lo que pase en este mundo, tenemos todo en el cielo. Sería maravilloso. También el hecho que Dios va a estar con nosotros, pase lo que pase. Eso es una promesa en que podemos confiar sí o sí. Entonces, debemos confiar en lo que realmente Dios ha prometido. Y decir no a lo que Dios no ha prometido. Y rechazar las mentiras de Satanás hoy en día, tal como Jesús lo hizo en su tiempo. Bueno, la tercera tentación es tratando de preguntar, ¿a quién vas a adorar? ¿Quién vas a adorar? ¿A qué vas a adorar? Entonces, otra vez leyendo el pasaje en versículos 8 y 9, leemos lo siguiente. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrando me adoras. Otra vez está buscando darle un atajo. Otra vez, el pueblo de Israel, los judíos, estaban pensando en un rey físico, en el Mesías. Y Satanás te está diciendo, hey, mira, Jesús, te doy todo fácilmente. Tú no tienes que ganar a ninguna batalla. Yo te doy todo el poder automáticamente, instantáneamente. Entonces, es otra vez tratando de darle un atajo. Entonces, ¿cómo responde Jesús? ¿Cuáles son las palabras que él usó? Siempre escrito está. Dice, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, eso es también para nosotros. Tal vez Satanás está hablando en tu oído, diciéndote, ¿a quién vamos a quién vamos a adorar en el desierto, en la cuarentena? Tal vez Satanás está diciendo, ¿dónde están los hermanos? ¿Tú eres un cristiano verdadero realmente? No te creo.
hay tantas otras cosas más importantes en la vida que pasar tiempo en Zoom o haciendo eso. Eso no realmente es la iglesia verdadera. Y muchas otras mentiras. Está ofreciendo también muchas otras cosas para adorar. Tal vez la tele, tal vez tú puedes llenar el espacio. Hay mucho para adorar en este mundo. Y la respuesta es, ¿qué vamos a adorar nosotros? Y claro, hemos decidido de estar aquí esta tarde. Eso indica que sí, hemos hecho la misma decisión de Jesús. Vamos a adorar un solo Dios, Jehová, nuestro Padre. Pero algo interesante es, quiero proponer esa pregunta. ¿Cuáles son unos atributos o tal vez unos hechos o unas características que tiene Dios que merece que Dios sea adorado? ¿Puedes pensar en unas cosas que podemos saber de la Biblia o algo que Dios merece ser adorado? ¿Cuáles son unas cosas que entran en sus mentes tal vez? Que pueden ser cosas en que podemos adorar a Dios por X cosa. ¿Qué piensan? Pueden poner en el chat o en voz alta, como quieran. Porque Él es santo. Porque es misericordioso. Porque es todopoderoso. Porque es nuestro Salvador. Porque es fiel. Amoroso. Porque siempre cumple sus promesas. Todo eso sí, es verdad. Absolutamente. Y espero que podamos seguir pensando en estas características de Dios y alabándole por traer este tipo de cosas. También yo creo es bueno de adorar a Dios por su creatividad. Aquí por la ventana mía tengo, por ejemplo, una planta que está en la parte de atrás de mi casa. Y esa planta atrae mariposas. Y me siento aquí a veces simplemente mirando por la ventana diciendo, Dios, es increíble cómo tú has hecho con las mariposas. Es realmente una maravilla. Si tienes tiempo, mira películas sobre las mariposas. Son increíbles. Realmente son. Son tan creativos. Pues es difícil de explicar la belleza de tales cosas. Y Dios ha hecho millones y millones de criaturas increíbles que demuestran su creatividad, su habilidad y su poder. Hay mucho que podemos adorar a Dios por muchas razones. Amén. Y es tal como los salmistas dijeron también, cuando miramos a los cielos, a las estrellas y todo que son los planetas. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Servimos a un Dios. Entonces, hermanos, tal como en las otras aplicaciones, específicamente durante la cuarentena, necesitamos a propósito buscar maneras y razones para adorar a Dios. No podemos depender de hermanos todo el tiempo. Hay que salir dentro de ti de la adoración. Busca formas. Tal vez puedes escuchar música cristiana, canciones cristianas. Tal vez puedes cantarlas también. Tal vez puedes buscar formas para mirar afuera a la creación y hablar con Dios diciendo, Dios, tú eres maravilloso. Busca formas más que nunca ahora en la cuarentena a adorar a Dios y continuar adorando a Dios. Son cosas cruciales para tu espiritualidad, hermanos. Bueno, continuando y finalizando. Cristo en la cuarentena quería animarnos a hacer un par de cosas. Entonces, Cristo, como Él, por su ejemplo, está animándonos a hacer lo siguiente, que nos alimentemos espiritualmente durante la cuarentena. Hermanos, hermanas, busca una forma, en serio, de seguir alimentándose durante ese periodo. Porque yo sé que es difícil, no se puede reunirse con los hermanos, no se puede recibir mensajes, etc. Busca formas para ti mismo.
Hay muchas maneras. 2, que no pongamos a prueba a nuestro Señor, hermanos, teniendo expectativas de Él que Él mismo no estableció, pero a la vez confiando en las promesas claras de nuestro Dios, balanceando entre los dos, rechazando las mentiras de Satanás y a la vez también afirmando y confiando en las palabras claras del Señor. Número 3, que Cristo quiere animarnos que busquemos maneras para adorar a Dios. Que busquemos formas, maneras, tiempos especiales, leyendo la Biblia, pasando tiempo en oración especial, etc. Muchas maneras, pero busque maneras para hacerlo. Pero al final de cuentas, que rechacemos los atajos del diablo durante ese tiempo. Jesús no aceptó un atajo, sino Él aguantó la agonía del desierto y aún más adelante la de la cruz. ¿Podemos seguir su ejemplo, hermanos? ¿Somos capaces de seguir su ejemplo? ¿Podemos aún glorificar al Padre durante la cuarentena, tal como nuestro Señor? Él nos dio un ejemplo de cómo glorificar a Dios cuando está en la cuarentena. Tú y yo somos probados durante ese tiempo. Tenemos una oportunidad maravillosa de dar gloria a Dios por la forma que reaccionamos. Si podemos hacer este tipo de cosas, alimentándonos, no poniendo a Dios a prueba, alabándonos, aún durante la cuarentena, eso trae gloria y honra a nuestro Señor. Entonces, hermanos, otra vez agradezco mucho sus comentarios, sus pensamientos, y el Señor los bendiga. Y esperamos que sigan adelante, fuertes y adelante en la obra allá en Mazatlán. Dios los bendiga.